Señor Bueno, inspector, siga, por favor. qué pena con usted. Lo que pasa es que yo tengo una duda. ¿Usted cómo hace para grabar en Teams? Es que nosotros estuvimos intentándolo y no pudimos. Ya mismo compartimos pantalla y les explico, ¿de acuerdo? Gracias, muy amable. Con gusto. Bueno, con las muy buenas noches para todos, un afectuoso y cordial saludo, un abrazo grande desde SENA Regional Nariño Centro Sur Colombiano de Logística Internacional para todos ustedes. Eh, es un placer saludarlos y nuevamente pues el reconocimiento a ustedes por su dedicación, por su puntualidad, pero sobre todo por su compromiso con ustedes mismos y con esta institución, la más querida por los colombianos y como ustedes pueden observar en noticias de estos días, específicamente de anteayer, nuevamente SENA a nivel del país se cataloga como una de las mejores entidades y marcas, tanto del sector público como privado, destacando con una calificación altísima nuevamente dentro del top 10. Bien, antes de iniciar la grabación y ya habiéndonos saludado con la gran mayoría de ustedes y por supuesto solicitando las autorizaciones para la grabación, voy a permitirme compartir pantalla solamente para un tema específico que nos solicitaban ahora, de compartir la forma en la que grabamos los encuentros en Teams, que de hecho podría ser un recurso muy importante para ustedes en cuanto a lo que se refiere a hacer grabaciones de videos, exposiciones grupales, entre otros temas, que podrían ser de mucha utilidad. Entonces, básicamente lo que hacemos, antes de si ya es visible la pantalla que estoy compartiendo. Sí, señor. Perfecto, entonces para grabar una sesión en Team, lo único que hacemos es, nos vamos aquí a los tres punticos en esta más acciones, ¿de acuerdo? Y aquí hay una opción que dice grabar y transcribir. Cuando le damos la opción de grabar y transcribir, automáticamente él empieza la grabación. Lo que sucede es que pasan las dos cosas al tiempo. Graba la sesión y también hace un documento en el chat donde va redactando absolutamente todo lo que se menciona. En este caso, por ejemplo, yo decidí, una vez arranqué la grabación, detener la transcripción, es decir, marqué aquí y solo dejé la grabación en curso para que solamente se grabe lo que se está reproduciendo a través de la reunión. Ahí hay un tema importante y es que cuando dejamos la transcripción también iniciada consume bastante recurso y obviamente para el tema, por ejemplo, de gestión de actas o de documentos es fundamental porque transcribe a un documento tal cual todo lo que se hable por parte de todos los participantes, pues este escenario no es lo que buscamos, simplemente es una grabación de una sesión con fines eminentemente académicos, pero eso es lo que hay que hacer. Y es importante también comentarles que ya corre toda la grabación. Una vez ustedes finalicen el proceso de la grabación, hay que entrar los tres punticos, van a grabación y le dan detener la grabación. Después de detener la grabación, ya cierran sus cámaras, sus micrófonos y más o menos entre 7 y 15 minutos después de haber detenido la grabación y de que todos se desconecten de la sesión, ya él genera la reunión o la grabación de la reunión, ¿de acuerdo? Me permito de una vez comentarles, o ahorita que estoy compartiendo pantalla, indicarles dónde se alojan las grabaciones. Entonces, cuando ustedes ya hayan terminado la grabación y estén seguros de que todos los participantes salieron de la llamada, es decir, todos le dieron esta opción de salir, entonces lo que va a ocurrir es que ustedes se van a su OneDrive, el mismo OneDrive del correo, es decir, aquí, se van a mis archivos, tal y como le estoy indicando, y en mis archivos va a aparecer una carpeta que se llama recording o grabaciones. Y cuando ustedes la despliegan, como pueden ver en pantalla, aparecen todas las reuniones tal y como las hayan programado, ¿de acuerdo? No se olviden que para programar la reunión pues hay que ponerle un nombre, una duración, unos asistentes, en fin, y él les permite ir alojando las grabaciones. Como ustedes pueden mirar, les estoy indicando todas las que hemos tenido durante nuestro proceso de formación aquí en el programa. Entonces las alojan ahí, y ustedes las pueden editar o las pueden acomodar y todo lo demás. Cuando ya aparecen aquí para descargarlas, lo único que hay que hacer es marcar la grabación, aquí en los tres puntos, desplegan el clip derecho
y le dan descargar. Entonces él descarga la sesión o la reunión completa, descarga todo el video completo de principio a fin, desde que se inició a grabar hasta que se paró la grabación total. Ese es el procedimiento que se debe hacer. Y luego ya ustedes lo pueden ubicar en otros espacios. Por ejemplo, aquí yo creé esta carpeta que es la ficha de ustedes con todos los encuentros que hemos tenido. Lo único que hago es igual, clic derecho y los muevo de una parte a otra. Hay que tener cuidado que las grabaciones en esta herramienta son bastante pesadas. Claro que nuestros encuentros pues por lo menos son de 2 horas. Y como ustedes pueden mirar, oscilan entre las 500 y casi una giga de tamaño. Esa es la razón por la que yo no les puedo compartir directamente este enlace, porque tardaría muchísimo en descargar y más que todo en que ustedes lo puedan visualizar. Entonces lo que yo hago es subir estos mismos videos a YouTube. YouTube tiene una versión de compresión y al comprimir pues quedan videos a los cuales ustedes pueden acceder fácilmente. ¿De acuerdo? No sé si he sido claro con la explicación. Me comentan, por favor. Señor instructor, sí, sí le entendimos. Lo que pasa es que no sé si de pronto es por lo que usted utiliza de pronto. Leja, se le silenció el micrófono. Ah, perdón. No, en mi caso no sale la opción de grabar. No sé si es porque de pronto usted utiliza algún correo institucional o tipo de correo diferente. Profe Milton tiene el micrófono El silenciado. micrófono en silencio, sí, señor. Ve, alguien nos silenció a todos. Bueno, les decía, ese es un dato importante, puesto que para que usted pueda hacer todas las funciones debe acceder sobre su correo SoySena abierto. El correo institucional soy.sena.edu.co, cualquiera de los miembros del equipo que vayan a entrar, abren su correo y después de abrir su correo abren Teams y sobre Teams ya pueden hacer la grabación. Ok, de pronto sí es en eso que estamos fallando. Voy a Sí, y cacharrearle. debe estar en el mismo navegador, ¿no? Es decir, en el mismo navegador debe estar abierto todas las opciones, tal y como pueden mirar en mi pantalla. Mire, abro mi OneDrive con institucional, abro el correo con institucional y abro el Teams con el mismo institucional. Entonces ahí él me permite hacer la secuencia. Tienen que tener abiertos los tres componentes porque no se olviden, Teams hace la reunión y la graba, pero cuando esté grabada ustedes la descargan desde, en este caso, el OneDrive o el Drive, y obviamente la gestión se hace con correo institucional, entonces tienen que estar las tres pestañas abiertas, eso no tiene mayor consumo de datos tampoco. Entiendo, sí, señor. O sea, Va, cada vez que va a iniciar una sesión en Teams, ¿usted abre los tres componentes? es correcto, así es. Ah, listo, gracias. Sí, señor. Ok, con gusto. Bueno, mis estimados, entonces nuevamente con las muy buenas noches, vamos a procurar hacer un encuentro súper ejecutivo, aunque de una vez les voy comentando. La intención de este encuentro es un tema bastante fácil de acoplar y de entender en razón a los avances que hemos hecho en los anteriores encuentros y en la lectura que ustedes debieron hacer de los materiales de apoyo. Y básicamente vamos a hacer la fundamentación para las dos evidencias siguientes. Hay que tener en cuenta que de acuerdo al cronograma, en esta semana deberíamos presentar las dos evidencias. La primera es una evidencia que se denomina todo lo relacionado con transporte intermodal, que lo vamos a presentar en un esquema, en un bosquejo, en un tipo de folleto informativo específicamente. Y la segunda, todo el tema de transporte multimodal, que lo vamos a hacer en un mural interactivo. Ahorita explico cada una de las temáticas. Sin embargo, y dado los compromisos que hemos hecho con ustedes, voy a presentar para ustedes una alternativa bastante interesante, donde lo que ustedes van a hacer es colocar en juego su creatividad para elaborar los dos documentos, ¿de acuerdo? La primera evidencia, insisto, que es de transporte intermodal, donde será básicamente un folleto de tipo informativo, es decir, predomina el texto sobre lo demás. Y en la segunda evidencia ya es un mural interactivo, donde predominan más las imágenes, los gráficos, entre otros. Ahorita explico de qué se trata lo interactivo. Sin embargo, como les comentaba, he preparado unas dos alternativas muy importantes y de apoyo para ustedes, para que con la información que les vamos a proveer, ustedes puedan simplemente hacer la parte gráfica
de las evidencias que se solicitan. Entonces creeríamos que no vamos a tener mayores novedades o complicaciones al respecto. Recordarles los favores de siempre antes de compartir mi presentación. El primero, a las personas que vayan solicitando el acceso para que por favor nos apoyen con la inclusión. Y de igual manera, quien desee intervenir, tenga dudas, preguntas o inquietudes, hacer lo propio, abrir el micrófono y comentar. Si de pronto hay alguna complicación con el audio, nos lo hacen saber en razón al cierre de micrófonos que se hizo hace un ratico, ¿vale? Pero no creo que se nos presente mayor novedad. Bien, estoy respondiendo ahorita a algunos de los compañeros que me dicen que no los deja ingresar, entonces vamos a estar pendientes de ello también. Vale, en ese orden de ideas, entonces continuamos con nuestra actividad de proyecto número 2, determinar modo y medio de transporte, preparando la documentación relacionada. No se olviden, esta actividad de proyecto tiene una duración total de 360 horas. Y recordarles, estamos en nuestro tecnólogo en gestión integral del transporte, con ficha 318-6166. Debo y seguiremos recalcando este tema importante. Mire que hay algunas evidencias, por ejemplo, en algunas de las presentaciones que ustedes hacían o de los documentos, aparece tecnólogo gestión integral logística. Hay otras personas que colocaron gestión de logística del transporte. Y son programas diferentes, ¿de acuerdo? Nuestro programa es gestión integral del transporte. Ténganlo en cuenta, por favor. Estamos en la fase 2 de planeación, 2 de 4 fases. Aparte de la inducción, ya hemos hecho un recorrido importante sobre ello. Y nuestro proyecto formativo es simulación de escenarios para la gestión integral de transporte. Hoy seguimos con esta actividad de diseñar el plan de distribución según el canal y normativa del transporte. Comentarles a ese respecto. Estas dos son las últimas evidencias de esta actividad de aprendizaje. Ya de la próxima sesión cambiamos de actividad de aprendizaje y ya vamos un poquitico más a trabajar el tema de costos, tema de matrices de datos, temas de matrices de comparativas entre modos, medios de transporte y la documentación que cada modo exige. Entonces es importante el cierre de esta actividad de la manera más adecuada posible. Estamos en la actividad de aprendizaje de estructurar el plan de operación de acuerdo con los requerimientos del cliente y procedimientos de la empresa. Eso es lo que nos reúne hoy, 22 de julio de 2025. Y la agenda de trabajo, como ya es costumbre, saludo que lo estamos haciendo, la bienvenida, introducción e información general, que ya lo hemos hecho, incluso con la explicación que nos solicitaban los compañeros de cómo proceder con la grabación. Haremos la fundamentación de las dos actividades. Insisto, la primera es un póster informativo sobre transporte intermodal y la segunda es un mural multimedia sobre transporte multimodal. En el tercer punto haremos el desarrollo de evidencias y la elaboración de aprendizajes. Ahí presentaré un video de 7 minuticos que resolverá muchas de las dudas o inquietudes que se puedan presentar y al finalizar pues abriremos los espacios de discusión necesarios para proceder a hacer unas conclusiones y un cierre. A ese respecto, comentarles que siguen abiertas las posibilidades de las que hemos venido trabajando, es decir, particularmente todo lo relacionado con el tema de que se puede trabajar en equipo, pero recuerden, por favor, el trabajo en equipo será de máximo 5 personas. Existe la posibilidad de que sean individual o en parejas o en grupos de 3 o equipos de 4, de 5, pero en ningún caso podremos sobrepasar eso, más que todo por la cantidad de participantes que tiene el proceso de formación. Y lo otro, pedagógicamente, pues es bastante complicado que a través de medios digitales o virtuales se pueda evidenciar la participación de todos los integrantes cuando un equipo de trabajo sobrepasa los 5 integrantes. En ese orden de ideas, pues siguen abiertas las mismas posibilidades, pero no podríamos ampliar el número de participantes en ningún caso. En el caso de que deseen trabajar de manera un poco más grupal o construir conocimiento de manera más grupal, la invitación es a generar, por ejemplo, 2 grupos de 3. Entonces pueden colaborar, pueden trabajar, pero siempre las evidencias se presentarán, en este caso, en 2 equipos de 3 o 4 personas. No hay ninguna dificultad al respecto. Lo otro, con las herramientas que vamos a brindar hoy para ustedes, confiamos y esperamos de que puedan resolver de la manera más adecuada y pronta las evidencias. Vimos la metodología que estamos implementando de entregar algunos formatos, algunos documentos de apoyo, está funcionando bastante bien. Los trabajos se están haciendo de manera interesante.
la gran mayoría están cumpliendo muy a cabalidad con los lineamientos de la guía y sobre todo de las recomendaciones del instructor. Entonces vemos que tenemos como alternativas interesantes al respecto. Entonces vamos a seguir trabajando igual, a ver cómo nos va. Hoy inmediatamente termine la fundamentación general, les voy a remitir al grupo interno de trabajo dos documentos, entre comillas, los dos documentos están en bruto, es decir, no tienen un formato de texto o de imagen alguno, y en un documento les servirá de base, está toda la información, inclusive unas imágenes que ustedes podrían utilizar para hacer la evidencia 1, que en este caso es el póster informativo sobre transporte intermodal, y el segundo documento les entrega la misma información de base para lo que es transporte multimodal. ¿Cuál es el objetivo de juntar, Manuel, cerramos micrófono, porfa? ¿Cuál es la iniciativa de juntar las dos evidencias y de apoyarles con los dos documentos? Que lo que busca específicamente esta actividad de aprendizaje es que ustedes tengan muy claro qué es transporte intermodal y qué es transporte multimodal, cuáles son las diferencias, qué es lo que los hace diferentes y qué es lo que los hace tan importantes dentro de la gestión del transporte. Y de hecho, con la tanto introducción como fundamentación de la temática, esperamos que quede claro, y lo que he hecho es, para no ponerlos a consultar, ni mucho menos, entregarles las bases suficientes para que ustedes ya puedan armar los documentos que se solicitan. Y también en ese mismo Word les aparece la parte superior de qué se trata cada evidencia, es decir, en el caso de intermodal, qué es un póster informativo, en el caso del multimodal, qué es un mural interactivo, que son las dos cosas que pide, y también les muestro un ejemplo de qué información debería ir. Toda esta información la pueden utilizar, por lo que buscamos es que ustedes de una manera creativa planteen tanto la temática como las gráficas que consideren afín y las complementen con cuanto consideren necesario, de tal manera que los dos entregables sean lo más atractivos posibles y de la mejor calidad posible. Pero les entregamos prácticamente la totalidad de la información. Este es un ejercicio que lo vamos a hacer como por primera vez a este estilo. Generalmente en este programa siempre se piden las dos evidencias, pero de hecho la hacen los aprendices solos, con base en la información que está en el LMS. En este caso hemos querido como unificar un poquitico los criterios para que ustedes lo puedan trabajar de manera creativa. Entonces, básicamente eso es lo que corresponde a esta situación. Entonces, repito, inmediatamente vaya a empezar la fundamentación y después de explicar en detalle las dos evidencias tal y como la solicita la guía de aprendizaje, les compartiré al grupo para que ustedes tengan esa información y la puedan ir trabajando. Repito, está sin formato alguno para que cada uno de ustedes con su creatividad obviamente la adecue y podamos tener unas dos evidencias bien llamativas, ilustrativas y de alto nivel. Bien, en ¿Qué ese orden formato de están? ideas, siga por favor. ¿En qué formato están los archivos? Los dos están en Word, formatos de Word, sin ninguna protección ni nada, porque ustedes pueden utilizar todo el texto y las imágenes que están ahí sin ninguna dificultad. Y esos archivos se van a convertir lo van a hacer ¿qué? En Canva. Ustedes deciden en qué herramienta la pueden utilizar. Ahorita en cada una de las evidencias vamos a dar como algunos tips, pero lo ideal para las dos evidencias sería trabajar desde PowerPoint, pasando por Canva o pasando por alguna aplicación que ustedes consideren necesaria para hacer murales, más que todo el tema del mural interactivo. Pero en PowerPoint o Canva, sin ningún problema lo pueden trabajar. Ya, bueno, gracias. Ok. Bien, entonces ya volviendo con la temática, como les decía, la idea es que hagamos un encuentro de no más de una hora para que ustedes tengan por lo menos esa hora adicional para terminar las evidencias o pulirlas, o incluso generar una reunión sobre esta misma y trabajar en equipo. Vamos a tratar de hacer la aproximación lo más ejecutiva posible. Bien, hay que tener en cuenta entonces que estamos en el tema de gestión de transporte y estamos en el componente de transporte de carga, puesto que es el que mayor rentabilidad y el que mayor movilización de recursos tiene y el que mayor estabilidad económica presenta en la gestión. Siga, por favor.
Bien, sigo entonces. Entonces, para esa gestión adecuada del transporte de carga, que resulta siempre fundamental tanto para el desarrollo económico como para el desarrollo social y político de cualquier región, resulta muy importante entender que es ese transporte el que permite la movilización de bienes, todo lo que son mercancías, todo lo que son bienes de uso y de consumo, y básicamente el transporte es el que se encarga de llevar X o Y producto desde un punto A hasta un punto B, o lo que normalmente se llama desde origen hasta destino, entendiendo que el destino puede ser intermedio o final. Este movimiento de esos productos es lo que hace que la cadena de abastecimientos o la supply chain management o administración de la cadena de abastecimiento realmente opere y funcione. Por lo tanto, el eslabón pues, es uno de los eslabones de mayor importancia en la cadena de suministros o cadena de abastecimientos. ¿Por qué razón? Porque tiene la posibilidad de conectar los productores con los consumidores. Y esa conexión entre productores y consumidores es lo que ha facilitado que se dé el comercio, tanto a nivel nacional, local, regional, como a nivel internacional. Por lo tanto, esa gestión del transporte de carga resulta fundamental para el crecimiento y la escalabilidad en los diferentes mercados. Como les indicaba, la fundamentación de hoy busca un aspecto fundamental y es tener muy claro qué es transporte intermodal y qué es transporte multimodal. La primera evidencia va a ser sobre intermodal, la segunda sobre multimodal. Esa es la razón por la que las trabajamos juntas y en un mismo encuentro y entregamos insumos suficientes para que el desarrollo de la evidencia sea lo más expedito y lo más preciso posible. Porque lo que buscamos o lo que nos interesa es que usted tenga muy claro cada uno de los dos conceptos, los pueda diferenciar y tengamos una paridad de criterios o tengamos los criterios muy bien definidos y entre todos en común acuerdo. Eso es lo fundamental. Por eso tocamos estas dos evidencias. Y repito, para evitar confusiones, intermodal se sube en la evidencia 1, multimodal, en la evidencia 2 de esta fundamentación o de esta reunión. Recordarles dónde está toda la información. Vamos a fase 2, planeación, desplegamos la fase 2, ahí usted encontrará la actividad del proyecto 2, que es la que ya hemos mencionado. Ahí está el material de formación. Tenga en cuenta, por favor, que el material de modos y medios de transporte, estos dos son los últimos componentes. Los dos últimos están incluso con los mismos nombres, dice transporte intermodal y el último, transporte multimodal. Sobre ello es que usted puede documentarse, puede profundizar. Sin embargo, en los documentos que yo le voy a proveer, se ha trasladado toda la información que está en la plataforma en esos documentos para facilitar la construcción de las evidencias que usted va a presentar. Tenga en cuenta que esta parte del programa tenía estas tres estructuras, entonces tenga en cuenta que hoy vamos a trabajar este póster informativo de transporte intermodal, es la evidencia 2, mientras que el mural multimedia, de transporte multimodal es la evidencia 3. Entonces no se olvide, intermodal es el póster informativo y va en la evidencia 2, mientras que transporte multimodal es el mural multimedia y va en evidencia 3. En la guía de aprendizaje está el detalle o también en la presentación que también les voy a compartir una vez finalicemos el encuentro. Recordarles dónde está ese material de apoyo. Usted ingresa a LMS Sayuna, usted ingresa al programa de formación con ficha 3186166, despliega la fase 2 de planeación, despliega la actividad de proyecto número 2, despliega el material de apoyo. Dentro del material de formación, usted despliega modos y medios de transporte, lo lleva a esta ventana, usted hace clic sobre el recuadro amarillo y puede acceder de manera completa a la información. Tal y como lo indicaba anteriormente, usted puede mirar ahí, los dos ítems finales son los que corresponden a estas dos evidencias. El ítem 5, transporte intermodal, y el ítem 6, transporte multimodal. Entonces, ahí recordarle para que usted tenga en cuenta. Desde la próxima sesión ya cambiamos de contenido, ya no trabajaremos específicamente en modos y medios de transporte, sino que trabajaremos ya el componente siguiente. Vamos avanzando de esa manera. Ahora me permito socializarles de manera detenida y detallada cada una de las dos evidencias que vamos a construir. Entonces, la primera evidencia será un póster informativo. Por favor, tenga en cuenta que un póster informativo le solicita sobre transporte intermodal. ¿De acuerdo? Ahí hay una gráfica que incluso le puede servir de base, la puede utilizar también para su póster informativo. Tenga en cuenta que en un póster informativo lo de mayor predominancia es el texto y las cifras,
más que las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más de lectura, es mucho más de comprensión, pero debe ser muy interesante a la vista. De hecho, si usted observa la imagen que estoy presentando en detalle, y obviamente con los créditos correspondientes de los creadores, usted puede mirar que lo que vemos ahí es un póster informativo. Ese solo cuadrito a mí me muestra varios puntos, tiene un título, dice Los entresijos del transporte intermodal, y me muestra unos datos que son muy importantes. Me muestra cómo son los costos logísticos en el transporte intermodal, cómo son los costes operativos, cuáles son habituales, cómo se manejan esos costos en transporte de carga. Me hace una apreciación o me da datos de la capacidad de la carga en algunos medios de transporte, ¿de acuerdo? Es ahí para el caso en un portacontenedores, en un barco de graneles específicamente petrolero y en un tractocamión. También me muestra cómo se trabajaría el tema de eficiencia energética cuando trabajo con transporte intermodal, eso sobre tonelada de mercancía transportada. Y me muestra algunos criterios de eficiencia energética, específicamente de los barcos o buques que trasladan contenedores. Entonces, mire que solamente ese cuadrito que está ahí me indica a mí de manera muy clara y me explica, en este caso, datos de alta importancia sobre transporte intermodal, perdón. Y eso es lo que le pedimos a usted, que cada uno de ustedes haga un póster informativo sobre transporte intermodal, no más, ¿de acuerdo? Entonces es una evidencia relativamente asequible y un tanto sencilla de hacer. ¿Qué nos pide la guía de aprendizaje? La guía de aprendizaje dice que en esta actividad cada uno de los aprendices o equipo de aprendices debe identificar y analizar el transporte intermodal. Y se sugiere que tenga en cuenta las posibles rutas y los principales centros económicos del país. Si usted observa, en esta evidencia usted puede retomar temas de las evidencias inmediatamente anteriores. Usted ya gestionó rutas en la matriz anterior que acabamos de subir o que se vencía, se vence hoy o tiene fecha de corte de hoy. Y mire que esas principales rutas o centros económicos del país le sirven para explicar el transporte intermodal. Entonces de allá usted puede traer datos, puede traer mapas y demás para construir su póster informativo, ¿de acuerdo? La guía de aprendizaje también le hace una sugerencia y le dice que dentro del material de apoyo hay un documento anexo que se llama Plan Maestro de Transporte Intermodal. El plan maestro básicamente lo lleva a una página oficial del gobierno colombiano donde hay una cantidad de información interesante y unos mapas que usted puede utilizar para la elaboración de estas evidencias. No se preocupe, también inmediatamente termine esta fundamentación, le compartiré al grupo de apoyo esos 4 documentos importantes para que usted los tenga a la mano. Y con base en todo esto, usted va a diseñar un póster informativo, ¿de acuerdo? ¿Qué debe tener el póster informativo? Básicamente debe buscar las posibles combinaciones que pueden existir entre medios de transporte. Usted puede citar características, ventajas, desventajas, pero todo orientado a transporte intermodal, ¿de acuerdo? Tenga en cuenta que en evidencias anteriores también usted ya trajo ventajas y desventajas de cada modo y medio de transporte. Conclusión, usted puede traer toda esa información de las evidencias anteriores y ponerla con gráficos, ponerla bonita para crear el póster que se le está solicitando. En ese orden de ideas, la guía de aprendizaje también nos dice que si usted quiere profundizar aún más, visite la página de la ANI o Agencia Nacional de Infraestructura, y ahí hay unos archivos adjuntos que le van a servir de base, que son los que le vamos a compartir. Y este diseño de este póster, usted puede usar la aplicación de su preferencia. Puede ser PowerPoint, Canva o cualquier similar. ¿De acuerdo? ¿Qué se le solicita específicamente para esta evidencia? Que usted entregue un póster informativo que esté en formato PDF, que sea legible, que se pueda leer, que se pueda evidenciar, pero sobre todo que tenga una composición bonita y subir ese archivo donde corresponde, que en este caso es el espacio GA2 de la competencia 210.10.10.66, la actividad de aprendizaje 2, evidencia 2. Esa es la primera evidencia que hay que subir, entonces por favor tenga en cuenta que a continuación explicaré la segunda evidencia y haremos la fundamentación de la temática que también usted puede tomar de base para la construcción de estas 2 evidencias. Vamos con la segunda evidencia. Se llama mural multimedia. ¿De qué va a hacer usted un mural multimedia? Sobre transporte multimodal. Entonces no se olvide, la primera es sobre intermodal y la segunda es sobre multimodal.
Y en esta evidencia de transporte multimodal, usted va a presentar un mural multimedia. Eso quiere decir que debe tener botoncitos o clips o que pique aquí y se despliega algo. Cositas por el estilo que vuelvan ese documento que usted va a crear más gráfico que texto en este caso, que lo vuelva un poquitico interactivo. Entonces, con 1, 2, 3 botones que usted ponga, o videos, o imágenes que cambien, roten o nos muestren algo, usted habrá cumplido con los objetivos, siempre y cuando dejemos muy en claro que es transporte multimodal. ¿Qué dice la guía de aprendizaje sobre esta evidencia? Que lo que busca es que cada aprendiz o equipo de aprendices debe identificar el concepto, las características y las ventajas del sistema de transporte multimodal. Insisto, no se preocupe que en los documentos que le voy a compartir usted va a encontrar absolutamente toda esta información y son corticos, son 2 hojitas donde está absolutamente todo para que usted lo acomode bien bonito, lo deje muy bien ilustrado y pueda presentar su evidencia. ¿De dónde sacamos esta información? Del componente Profe, una formativo consulta. modos. Siga, por favor. Ese mural multimedia es como, tiene que ser interactivo, como así que de botoncito, cosas así que eso tiene que ir de uno hunde un botón y eso lo lleva a otro lado, así, algo así, Algo o así. es un PDF. Exactamente. La manera más fácil de ilustrarlo es en un Canva. En un Canva, por ejemplo, usted elabora un Canva y usted pica una imagen y lo lleva a un caso, usted pica un hipervínculo y lo lleva a un video y cositas por el estilo, ¿de acuerdo? Eso es lo que lo hace interactivo. O incluso algo tan sencillo como en el PowerPoint, donde usted, por ejemplo, pica una imagen y la imagen, y automáticamente usted la pica, corre un texto y le da un texto en la parte superior o al lado, en la parte inferior. Es exactamente lo mismo. O sea, simplemente es que el mural multimedia tenga un componente donde quien lo lee o el lector puede interactuar. No. Ah, ¿De acuerdo? Igual, gracias. si existe alguna dificultad con esa funcionalidad, no hay problema, lo exponemos y lo dejamos también en un archivo un poco más plano, un mural común y corriente, normal, podría ser. No, Bien, la duda mía era porque no estoy sí, pensando, señor. no sé cómo se hace, pero tendría, yo investigo, pero Ah, no no, sé, eso tendría que investigar. no Ambas se tienen esa preocupe. función. Sí, no se preocupe que ahorita lo explicamos. De hecho, por ejemplo, en una presentación normal en PowerPoint, usted pone algo que se llama transiciones. Y la transición hace, entonces, por ejemplo, usted pica un icono y le aparece el texto. ¿De acuerdo? Son simplemente transiciones. Y en herramientas ya un poco más sofisticadas como Canva o como algunos otros apps que ya hemos utilizado también, se vuelve mucho más fácil, mucho más dinámico. Hay otros de hacer mapas conceptuales y cosas por el estilo igual. Entonces, no se preocupe porque realmente es relativamente sencillo. O como vuelvo y repito, con una simple presentación normal, común y corriente, el solamente hecho de hacerle diseño y colocar transiciones que le va a permitir ir de un lugar a otro y le va a permitir que el lector tenga que hacer clic o picar un botón o picar una imagen para que lo lleve a un texto, a otra parte, a otra diapositiva, en fin. Entonces, realmente no es muy complicada, pero igual estamos pendientes a ver qué podemos apoyar. Bien, retomamos. Entonces decíamos que para hacer esta evidencia tenemos que ir a componente formativo, modos y medios de transporte, y ahí precisamente están detallados los beneficios y las bondades que trae el transporte multimodal para las diferentes regiones del país. Esa es la razón por la que la evidencia también de la semana anterior pedíamos esa matriz donde se definan los principales puertos, en este caso, y también los principales regiones o sitios económicos del país, porque eso también usted lo puede traer y va a ser parte de este mural que usted va a construir. Y mire que esta evidencia pide algo muy particular. Dice que usted debe mencionar qué regiones de Colombia cuentan con mayor infraestructura para desarrollar el transporte multimodal. Y mire que ya lo resolvimos en la evidencia anterior. Entonces, donde más fácil se desarrolla el transporte multimodal, en el entendido de que el transporte multimodal tiene un componente marítimo muy fuerte, pues son los puertos. Y ya miramos los 4 puertos de mayor representatividad que tiene el país, ¿de acuerdo? Y también miramos los centros de desarrollo económico de más proyección en el país. Obviamente habrán muchos más, ¿no?
Y para de una vez darle los tips necesarios para completar esta última parte de la evidencia, entonces nosotros teníamos todo el tema de Bogotá, todo el tema de Antioquia y todo el tema, en este caso, del Casanare, pues ahí falta el Valle del Cauca, sin lugar a dudas, todo el eje cafetero por temas de café y la costa norte por tema de minería, carbón, petróleo, entre otros. Entonces, mire que ya habríamos prácticamente definido cuáles regiones del país cuentan con esa infraestructura para desarrollar el transporte multimodal. Dice la guía de aprendizaje que usted podrá escoger la aplicación que considere más propicia para la construcción de ese mural multimedia. Que hay que tener en cuenta que para que sea mural multimedia debe tener como ese componente de que nos permita interactuar un poco. Sin embargo, la guía de aprendizaje dice que el formato a recibir es PDF, pero aquí si quiero hacer la precisión, lo vamos a dejar libre. Es decir, si usted ve que en el PDF puede haber esa interacción, lo pone en PDF, de lo contrario lo manda en PowerPoint, o si puede bajar en un archivo de otro tipo que se pueda leer y que tenga permisos absolutos para visualizarlo, lo hacemos, no hay ninguna dificultad. Bien, entonces eso es lo que hay que hacer y se subirá en el espacio correspondiente a la evidencia 3 de esta actividad. Eso a grandes rasgos y de manera muy pormenorizada son las dos evidencias que vamos a presentar. Y, repito, lo que busca la evidencia fundamentalmente es que necesariamente tenemos o necesitamos que cada aprendiz tenga muy claro qué es intermodalismo y qué es multimodalismo dentro del transporte internacional, en este caso de carga o mercancía. Ahora sí, me voy a permitir hacer la fundamentación de la temática para que todos estén como muy atentos, muy pendientes al respecto. Y una vez finalicemos esta partecita, les comparto los documentos que son de alto valor y sobre los cuales ustedes van a poder trabajar con unas bases muy sólidas y firmes. Repito, dos documentos de Word. El primero es de intermodalismo. Está prácticamente detallado, definido, incluso muy bien especificado de qué se trata. Y el otro que es el multimodalismo. Igual, lo propio, incluso con ejemplos de cómo construir. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces en esta parte importante de la temática? Que el transporte intermodal y el transporte multimodal son dos modalidades de transporte. Son las más usadas, las comúnmente más utilizadas a nivel internacional, y las dos tienen la particularidad de que utilizan diferentes medios de transporte para trasladar mercancías. Eso tienen en común. Pero es la única alternativa en común que mueven porque las demás todas son diferencias. Y dentro de esas diferencias existen unas diferencias claves. Vamos a empezar entonces por el transporte intermodal. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el transporte intermodal necesita múltiples contratos de transporte, es decir, necesita casi que un contrato de transporte por cada medio que utilice. Entonces, yo voy a llevar una mercancía de aquí hasta Estados Unidos y el primer tramo lo hago en tractomula, el segundo en barco y el tercero en avión, pues voy a necesitar 3 contratos de transporte. Uno para la tractomula, uno para el avión y otro para el buque, en este caso, o el barco carguero. Mientras que en el multimodal se puede hacer lo mismo, pero con un solo documento de transporte, es decir, un único contrato de transporte para todo el trayecto. Entonces yo hago un documento de transporte multimodal, o lo que denominamos OTM, ahorita les explico, y con ese único documento la mercancía va a ser transportada y va a ser enviada de un medio de transporte a otro, pero todo bajo una misma forma y figura y un único documento. Esa es la diferencia sustancial y fundamental. Entonces, repito, mientras que el intermodal, cada medio tiene su contrato de transporte, en el multimodal, toda la operación tiene un único documento de transporte. Multimodal, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia. Otra diferencia importante, el transporte intermodal utiliza unidades de carga estandarizadas, por ejemplo, los contenedores. Entonces, todo lo que es intermodal va con contenedores y solo será con contenedores, por decir algo. Y esos contenedores se transfieren o se trasladan entre los diferentes modos de transporte. ¿Por qué razón van en carga estandarizada? Para evitar la manipulación excesiva de la carga mientras haya cambios de un medio de transporte a otro.
Entonces, lo que usted hace es cargar un contenedor, descargarlo, luego descarga ese contenedor para cargarlo en un buque, luego lo descarga para cargarlo en una tractomula, pero siempre será un contenedor, ¿listo? No se manipula la mercancía que viene dentro de él. Mientras que en el multimodal sí se pueden utilizar o usar diferentes tipos de carga. Ahí pueden ser pallets, contenedores, pueden ser sacos gigantes, pueden ser plataformas, puede ser cualquier tipo de ubicación o de unitarización de carga, incluidos también los contenedores, no hay ninguna dificultad. Por obvias razones, el transporte multimodal entonces se permite de alguna manera un poco más de manipulación de las cargas. Esa es otra diferencia que resulta generalmente aceptada o importante. Vamos a ir al detalle. Ojo con eso. Repito, esta presentación también se la voy a compartir. Pueden utilizar toda la información que está aquí. No hay ninguna dificultad. Vamos con el transporte intermodal un poco más en detalle. Hemos dicho que utilizamos diferentes modos y medios de transporte. Por ejemplo, carretera, ferrocarril, marítimo o aéreo, para mover mercancías desde un punto A hasta un punto B, o desde un origen hasta un destino final. Y lo que tiene en particular es que se utiliza la misma unidad de carga, ya lo hemos dicho, por ejemplo, todo en contenedor, es decir, la mercancía no se manipula de manera suelta, sino lo que se manipula, en este caso, son los contenedores. Y el contenedor se manipula para pasarlo de un medio de transporte a otro, entonces, para pasarlo de una tractomula a un buque, de un buque a otra tractomula, de una tractomula a un avión, o lo que sea necesario, ¿de acuerdo? ¿Por qué se usa el transporte intermodal? Porque optimiza la cadena logística, entonces lo que hace es combina las ventajas de cada modo de transporte y logra una mayor eficiencia y tiende a reducir costos. ¿Por qué logra mayor eficiencia? Porque no estoy amarrado a un solo contrato, es decir, yo cada trayecto, cada tramo, cada pedazo del transporte lo hago con un modo de transporte y un documento diferente, un contrato diferente. Entonces, si pasa algo con algún aliado o algún proveedor de servicios, algún operador logístico, simplemente tomo otro y se acabó. Mientras que en la otra figura, que es el multimodal, todo está amarrado a un solo contrato, por lo tanto, toda la operación se hace en un solo formato, por llamarlo de alguna manera. Algunas características del transporte intermodal. La primera, que utiliza múltiples contratos, ya lo hemos dicho. Cada modo y medio de transporte tendrá un documento diferente, un contrato diferente. Dos, utiliza unidades estandarizadas. La principal son los contenedores o containers, ¿de acuerdo? Tres, tiene una mayor flexibilidad en cuanto a la elección de rutas y modos de transporte, ya lo hemos dicho. Si esta me parece más extensa, pues cojo la otra, o cojo la del otro proveedor, o simplemente me voy en otro medio y se acabó, porque cada uno tiene su contrato. Tiene algunas ventajas en costos que son importantes, en razón a que tengo la opción de escoger o de prever. Mientras que en el contrato multimodal yo hago todo de una vez en un solo documento, acá tengo la opción. Entonces, mientras voy haciendo el desplazamiento por tierra, me llega una oferta de mejor precio, de mayor competitividad, por ejemplo, a través de una naviera X, entonces simplemente la tomo porque debo firmar un contrato adicional para ello y se acaba. Pero, ojo que tiene una desventaja importante y es que requiere de una complejidad administrativa muy fuerte. Es decir, se necesita una persona que esté indagando, consultando, esté gestionando cada uno de los múltiples contratos y documentos que se necesitan para cada uno de los modos y medios de transporte en los que se va a transportar la mercancía. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora sí vamos con el multimodal. El multimodal básicamente es mover las mercancías donde se debe utilizar por lo menos dos modos de transporte, obviamente con sus correspondientes medios, pero todo se hace bajo un único contrato de transporte y por lo tanto bajo un único operador logístico. Por tanto, en este caso el generador de la carga o el dueño de la carga hace un contrato y dice yo necesito llevar mi mercancía desde Colombia hasta la China y usted verá cómo la lleva, en qué medios, en qué modos. Yo contrato con usted, le pago a usted y necesito mi mercancía puesta allá. Y listo, se acabó. Es decir, usted no está buscando cada tramo, cada contrato. Se hace todo en una única operación y con un único documento que para el caso es un contrato. Entonces, hay que tener en cuenta que el transporte multimodal busca optimizar la eficiencia y reducir algunos costos al combinar las ventajas de cada modo de transporte.
Y más que todo reduce algunos costos y algunos tiempos porque usted hace una sola operación. Por lo tanto, la gestión administrativa es menor. En el anterior, la gestión administrativa era mucho mayor, mucho más compleja. Y se puede combinar todos los modos y medios de transporte, pero los más comúnmente utilizados son terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario. Y no se olvide, se combinan a partir de 2. Si hemos utilizado más de 2 modos y medios de transporte, ¿de acuerdo? Con un único documento se llama transporte multimodal. Algunas características de importancia. Un único contrato, ya lo hemos dicho, eso se hace con un operador logístico, y él se responsabilizará por todo el transporte desde su punto A al punto de destino o punto X de llegada. Tiene mayor brevedad de algunos tipos de carga porque permite transportes de diferentes cargas, incluyendo palets, contenedores, entre otros, es decir, no necesita que todo esté contenerizado o contenedorizado. Tiene una mayor simplicidad administrativa, por supuesto, usted ya no tiene que buscar un contrato para cada modo, sino que hace un solo contrato y se acabó, y espera que la mercancía surta su tránsito. Tiene algunas ventajas en cuanto a velocidad y eficiencia, eso depende mucho de las rutas y de los operadores logísticos, por supuesto, y hay una responsabilidad clara del operador. Este es un tema muy importante. Lo que pasa es que cuando usted hace un único contrato, ese operador a usted le responde por todo. Entonces usted no tiene que desgastarse ni tampoco asume responsabilidades en el traslado de un medio de transporte a otro medio de transporte, como si pasa en el anterior modelo o transporte intermodal. Eso básicamente es como las diferencias o las situaciones de mayor relevancia o de mayor complejidad. He querido compartir con ustedes a este respecto un video supremamente interesante. Permítame, por favor, les comparto ya mismo. Igual en la presentación está el tema del link para que ustedes lo puedan observar. Y me permito presentarles este video, dura 7 minuticos, pero ustedes se van a dar cuenta de la precisión de la información en cuanto a intermodalismo y multimodalismo dentro del transporte. Por favor, lo voy a arrancar y me confirman si es visible y si hay audio, por favor. Bienvenido de nueva cuenta al canal. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, señor, sí hay sonido. Vale, perfecto. Entonces lo Bien. corremos. Son 7 minuticos y medio donde quedará súper claro qué es transporte intermodal y qué es transporte multimodal. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema del transporte. En temas de transporte, casi todos sabemos que para mover un artículo desde el punto A hasta el punto B, requerimos utilizar algún modelo o modo de transporte. Más que nada, algún modo de transporte, ¿verdad? Sin embargo, existen algunos elementos que limitan en ocasiones el uso de un modo de transporte para mover un artículo. ¿Cuáles son algunas de estas limitantes? Bueno, tenemos las barreras geográficas y también tenemos los costos de las tarifas por mover estos productos en algún modo de transporte. Estas son algunas cosas o limitantes que no permiten que un modo de transporte sea único para un producto. ¿Por qué? Porque tenemos que atravesar el mar, sobre todo cuando son envíos entre continentes, aduanas, puertos, hay muchas cosas que pueden afectar el producto. Por ello, es que hoy vamos a hablar sobre lo que es el transporte intermodal y multimodal. En ocasiones se suele confundir lo que es el intermodal y el multimodal. A veces nos cuesta trabajo hacer la diferencia, ¿verdad? Pero vamos a ir un poco despacio. Primero, para entender la diferencia entre estos dos, debemos de tener bien claro que para que se facilite el transporte de las mercancías por medio de estos dos modelos de transporte, pues existen algunas unidades de carga estandarizadas. Algún ejemplo de esto es los contenedores que vemos en los puertos. Estos nos ayudan a mover la mercancía entre un punto A y un punto B de una manera segura. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a ver cuál es la diferencia entre intermodal y multimodal. En ambos términos, vamos a mover la mercancía entre los puntos A y los puntos B, pero vamos a utilizar más de un medio de transporte.
¿Cuáles son los medios de transporte? Marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario, entre otros, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre estos dos, lo que es el intermodal y el multimodal, es la manera en que se rigen por medio de un contrato. En ocasiones es difícil entender esto, pero vamos a verlo de una manera más gráfica. Veamos primero cómo es el modelo intermodal. En este vamos a mover una carga por medio de dos o más modos de transporte para que se cumpla lo de ser intermodal, ¿verdad? Pero cada modo de transporte va a ser operado por un transportista diferente. Así que también cada uno de estos tramos que opera cada transportista va a ser regido por un contrato. ¿Qué significa? Bueno, que en el intermodal tengo un solo viaje, pero tengo varios modos de transporte y todos los modos de transporte van a ser operados por un proveedor de transporte diferente y cada uno tiene su contrato. ¿Qué beneficio obtenemos de esto? Bueno, podemos negociar con cada uno de estos proveedores de transporte el costo de su tarifa, ¿verdad? Para el tramo A, por ejemplo, puede que tengamos 4 opciones de transporte para el tramo A. Nosotros, desde la posición de dueños de la carga, tenemos que revisar qué tarifa nos conviene más y qué tiempos son en los que entrega la tarifa, por ejemplo, más baja. Si te fueras por la más baja en términos de precio, pero el tiempo de entrega es demasiado largo, entonces el producto no va a estar a tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre tiempo y el costo del servicio. Y así lo tenemos que hacer para cada uno de los fleteros. Pero ahora, ¿qué más sucede durante o cuando utilizamos el modo intermodal? Aquí nosotros debemos de ser responsables de gestionar cada una de las entregas, porque el proveedor A entrega al proveedor B, pero nosotros somos los que estamos al tanto de si se entrega, si no se entrega, si hay un retraso, para informarle al proveedor B, porque cuando hacemos, por lo regular, cuando se hace este contrato, pues no, ellos nada más son responsables hasta entregar la carga en cierto punto, ¿verdad? Ya nosotros tenemos que coordinar la entrega. En ocasiones sí se da ese servicio como tal, pero de todos modos nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que sucede en cada eslabón. Eso es lo que pasa cuando utilizamos el intermodal. ¿A qué más nos ayuda? Bueno, pues nos ayuda también a elegir el mejor transportista para nuestro viaje, ¿verdad? En ocasiones, si nosotros, más adelante lo vamos a ver, pero si nosotros dejáramos todo esto a cargo de una persona, pues ella elegiría lo mejor para ella, no para la empresa. Por eso es que es importante que también analicemos cuando vamos a enviar una carga este modelo, el modelo interno. Así que también tenemos que darle seguimiento a cada contrato, que se cumpla cada contrato según lo establecido y que se cobre lo que se ha pactado con cada proveedor de transporte. Aquí pusimos dueño de la carga porque quiero que veas en qué posición estás tú y cuáles son los puntos de contacto que vas a tener a lo largo de utilizar un transporte intermodal para mover desde A hasta B. Vamos a ver la siguiente parte, la parte multimodal, el modelo multimodal. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, al igual que en el transporte intermodal, manejamos varios modos de transporte a lo largo del viaje, pero todos estos van a estar bajo un solo contrato. Por lo regular, todos estos modos podrían estar bajo un solo transportista, pero puede que en ocasiones existan alianzas entre transportistas para poder utilizar un sistema multimodal. Entonces, el multimodal, a diferencia del intermodal, es un solo contrato para un solo viaje. Podemos utilizar dos o más fleteros. Sí, sería uno o más fleteros, ¿verdad? En este caso, en lo que es el multimodal, pero todos se van a regir bajo un contrato. ¿Qué suele ocurrir en ocasiones? Bueno, bajo este esquema, en ocasiones se contrata o podemos llegar a contratar a un agente, ¿verdad? Especializado en el tema. Con él hacemos la negociación del contrato y él en ocasiones se hace cargo de coordinar todas estas partes. Él firma el contrato y las empresas entregan el producto, pero él es el que tiene contacto con cada parte del modo multimodal. Nosotros solo pactamos entrega con una sola entidad, un solo fletero, una línea fletera, una sola compañía que se dedica a esto, ¿no? Y ellos nos entregan, se hacen cargo de gestionar demoras, tiempos de entrega,
y apegarse a los costos. Así que esa es la diferencia entre el transporte multimodal y el intermodal, a grandes rasgos, ¿verdad? Más adelante los vamos a estar viendo de una manera más extendida, porque sé que algunos puntos nos faltaron explicarlos, pero este solo es una pequeña introducción. Espero que el video te sea de utilidad. Bien, mis estimados. Entonces, como pudieron ustedes observar, dentro del video se hace un refuerzo, un recorderis de lo que estamos trabajando ahorita. Y precisamente es las características principales y las diferencias entre intermodal y transporte multimodal. Si ustedes pudieron observar, e incluso dentro del mismo video se puede hacer como un tema algo de interactividad. Y si ustedes observan o repiten nuevamente el video, cuando se muestra el gráfico de transporte intermodal, ese ya es un póster informativo de transporte intermodal. Y ya la secuencia que él hace para mostrar lo que es multimodalismo podría ser sin ningún problema un mural interactivo, solamente que se le coloca algunos botones o aplicaciones para que sea un poco más, como su nombre lo indica, interactivo, es decir, que permita la interacción con el lector. En ese orden de ideas, voy a proceder a compartirles para que ustedes lo puedan abrir y puedan presentar sus dudas o inquietudes y también explicarles los documentos de apoyo que hemos construido para ustedes. Entonces, permítame, dejo de compartir la pantalla. Lo primero que voy a cargar al grupo es precisamente el documento de Word. Vuelvo y repito, está sin formato para que ustedes lo puedan adecuar y es sobre el transporte intermodal. Entonces, lo voy a subir y me permito hacer las explicaciones del caso. Me confirman, por favor, apenas lo puedan abrir para que lo podamos Ya. explicar. Perfecto. Entonces, como usted puede mirar, en la parte superior yo le presento un ejemplo de póster informativo. Entonces, por ejemplo, citamos que para hacer ese póster usted podría destacar la eficiencia y sostenibilidad de combinar diferentes modos de transporte, que debe tener un póster informativo, lo primero un título, entonces ahí dice transporte multimodal y una serie de X, ahí usted colocará el nombre que considere. Por ejemplo, si usted va a trabajar transporte intermodal en Colombia, pues colocará generalidades del transporte intermodal en Colombia. Si usted va a hacer sobre ventajas y desventajas, usted le colocará un nombre, entonces dirá principales ventajas y puntos críticos del transporte intermodal, en fin. Se sugiere que incluya una ilustración, eso puede ser un diagrama donde muestre la ruta de la mercancía. Ustedes miraron ahorita en el video y tanto en la explicación de fundamentación que hacíamos nosotros, simplemente es colocar una secuencia de cómo podría verse el transporte intermodal, entonces es relativamente fácil. Hay que hacer una definición, entonces usted va a explicar qué es transporte intermodal, pero mire que yo ya le entrego de una vez ahí la definición más precisa y más corta que pueda existir. Entonces dice combinación de dos o más modos de transporte para mover mercancías en una unidad de carga. ¿Qué hace falta ahí? Simplemente colocar que cada uno de los modos y medios tendrá su propio contrato de transporte. Les cito las principales ventajas, entonces ahí hay un tema de 3 ventajas: reducción de costos, mayor eficiencia y sostenibilidad. Y también les cito algunos ejemplos, por si de pronto alguno de ustedes quiere construir su evidencia con un ejemplo. Entonces, ferrocarril y carretera, marítimo y carretera, en fin. Hay un tema importante y es que los pósters deben tener un componente que se llama llamar la atención o llamada a la acción. Y no es otra cosa que invitar a quien lo esté leyendo o al lector del documento a interesarse un poco más por este tipo de información o de temas, ¿de acuerdo? Y en la parte final del documento se hace una aproximación de que debe ser pues un diseño atractivo, un buen manejo de colores, debe ser muy fácil de entender, debe tener unas fuentes legibles, tenga mucho cuidado con eso, el tamaño de la letra y el tipo de la letra, que sea relativamente fácil de analizar, y en general debe ser atractiva para el lector o el público objetivo. En el caso de ser, por ejemplo, de una empresa o algo por el estilo, debe o puede incluir la información de contacto de empresas o demás. Y a partir de la segunda página le entrego una información de base un poco más profunda, ¿de acuerdo? Entonces ya le entrego una definición más clara y mucho más generosa de lo que es transporte intermodal. Ya no cito 3 ventajas como en la parte inicial, sino 6, pero de manera muy puntual, empezando desde los precios menos elevados hasta la disminución de los tiempos. Le cito 3 desventajas, básicamente el tema de lentitud, el tema de mayor inversión en infraestructura y el embalaje de la mercancía, porque no se olviden que debe estar
estandarizada, por lo general en un contenedor, y eso suma algunos costos. Y a continuación le entrego algunas imágenes. Entonces, en la primera, la suma de varios modos de transporte. En la segunda, cómo se pueden integrar. En la tercera, el cuadrito que precisamente mirábamos en las diapositivas, que es un ejemplo muy puntual de algunas cosas importantes de transporte intermodal para que usted lo tenga de referencia. Entonces, mire que con ese documento aspiramos de que usted ya con su creatividad y con la herramienta que sea de su preferencia, usted pueda organizar de manera muy interesante la información y lo pueda presentar. He sido claro con esa explicación de ese primer documento. ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre intermodalismo, por favor? Lo escuchamos. No, señor, todo claro. Perfecto. Voy a compartir a continuación entonces el segundo documento. Se lo comparto de manera diferenciada para facilitar y que usted no se me vaya a perder o a equivocar en el manejo de la información. El segundo documento se llama Datos Mural Multimodal. Y se lo comparto en el orden en el que debe trabajarlo y debe subirlo a la plataforma. Me confirman cuando lo pueda abrir, por favor. Perfecto, profe. Listo. La estructura del segundo documento que le comparto es exactamente la misma. Entonces, en la parte superior le muestro un ejemplo de un mural interactivo. Entonces le explico cómo usted podría hacer un transporte multimodal. Entonces se sugiere cómo utilizar camiones, trenes y barcos y aviones en una combinación para llevar mercancías de un punto a otro. Y lo que debe tener el mural, como vuelvo y repito, es la posibilidad de que un usuario interactúe con el mural. No es otra cosa. O sea, que tenga algo que obligue a quien lo está leyendo a pasar de página, a desplegar, a machucar un botón, a pulsar un icono, lo que sea. ¿De acuerdo? Un hipervínculo incluso. Le presento un concepto de lo que es un mural. Entonces, básicamente decimos que un mural podría ser como una especie de un mapa o una representación gráfica visual de una ruta de transporte, por ejemplo, donde cada medio de transporte se presenta en una sección que puede ser interactiva, es decir, que al hacer clic o al hacer un toque o al machucar algo, pues despliegue algo de información. Eso podría ser. Usted puede utilizar imágenes, puede utilizar videos, puede utilizar ejemplos, con el objeto de que haya esa interactividad y que usted pueda explicar qué es transporte multimodal. Debe tener una descripción de modo, es decir, explicar las características del transporte, como su capacidad, velocidad, ventajas y desventajas, esto en el caso de que usted quiera hacerlo por cada modo de los que va a utilizar. Y no se olvide que para ello usted puede utilizar las evidencias anteriores donde ya está esa información. El mural debe tener conexiones, es decir, debe tener una secuencia lógica, debe tener unos datos específicos y debe tener los elementos interactivos, ya sea puntos de conexión, clips, en fin, lo que pueda generar la interacción. Ahí hay algunos ejemplos, por ejemplo, citamos elementos deslizables, puntos de conexión, menús desplegables, simulaciones, en fin, iconos, entre otros. Puede incluir flechas, también en esas flechas se puede colocar que sean un poco interactivas o que lo lleven de un color de una parte a otra, puede utilizar colores también y puede utilizar animaciones. Generalmente uno utiliza animaciones en GIF o con algo de movimiento para crear esa multimedialidad que pide la evidencia. Ahí le presentamos un resumen, entonces decimos que básicamente un mural interactivo sobre transporte multimodal sería una herramienta, primero, educativa, segundo, visualmente atractiva, y tercero, que permita a los usuarios comprender cómo funciona, en este caso, el transporte multimodal y explorar los aspectos que usted quiera mostrar, como a través de algo de interacción, no más. Y a continuación ya le presento los datos específicos que le pueden servir para trabajar. Entonces, datos de transporte multimodal. Entonces, ahí hay una explicación de qué es transporte multimodal y decimos de que es el que se hace cuando se utiliza por lo menos dos modos de transporte diferentes, pero con un único documento de transporte, que para el caso es un FBL o un Fiat Bill of Lading, o lo que es exactamente lo mismo, un conocimiento de embarque FIATA. En la parte inferior le explico que es un FBL o Bill of Lading de FIATA, ahí está de manera muy clara, es un conocimiento de embarque, y básicamente un conocimiento de embarque es un documento de transporte multimodal, y lo hacemos a través de FIATA, porque es la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios.
y se utiliza cuando se hace transporte multimodal, pero donde el componente principal es el componente marítimo. ¿De acuerdo? Esa es como la definición. ¿Alguien de ustedes me puede decir, bueno, ¿y qué pasa si el componente principal no es el transporte marítimo? Pues sencillo, simplemente utilizamos un conocimiento de embarque, es decir, un BIL o un BL, o en inglés, Bill of Lading, perdón, que no es otra cosa que conocimiento de embarque, ¿de acuerdo? Entonces es exactamente lo mismo. Le presento las características más comunes, le presento 6 características, le presento unas ventajas, básicamente 4 ventajas importantes, desde reducción de costos hasta programación globales de ruta, y le presento las 2 principales desventajas, básicamente que se reducen en que la mercancía puede encontrarse con limitaciones operativas y que falta la infraestructura o podría faltar la infraestructura para que el transporte multimodal sea lo suficientemente garante y beneficioso para las partes o para los interesados. Y a continuación también le presento una serie de imágenes importantes. Una imagen donde están las características del transporte multimodal, una segunda imagen donde está la interacción y todo lo que se puede lograr y hacer con transporte multimodal, una tercera que cita los principales medios y obviamente modos de transporte que se utilizan para transporte multimodal, la cuarta, que básicamente es un llamado a que la operación de transporte multimodal es mucho más eficiente cuando se hace transporte de carga comercial a nivel internacional, entonces también le puede servir. Luego hay una imagen en inglés básicamente, o contexto en inglés, de Multimodal Transportation, que básicamente lo que hace es una invitación a mostrar de que es una de las operaciones logísticas de mayor aceptabilidad y de mayor operatividad a nivel mundial. Luego le presento una imagen de lo que es un OTM, o una operación de transporte multimodal, que ya le hemos explicado. Y para finalizar, una definición muy precisa de qué es un OTM o una operación de transporte multimodal. Básicamente esas son las imágenes que están ahí y que muy seguramente les serán de base para la construcción de estas evidencias. De ese segundo documento de transporte multimodal, dudas, preguntas, inquietudes, algo que resolver, por favor. ¿Ninguna? No, señor, pues no tenemos, yo por lo menos no tengo mucha Nos ayuda experiencia. mucho, bastante, está bastante explicado. Sí, como le digo, y usted podría utilizar esa información de manera integral, ¿no? Es decir, usted simplemente la reorganiza, la pone bonita, la pone en texto, en colores, la acompaña de gráficos y salen las 2 evidencias. Bien, mis estimados, entonces, antes de hacer las conclusiones y cierres, que corresponden ya a esta sesión para desocuparlos muy pronto, me voy a permitir compartirles unos documentos adicionales que son los que están en plataforma, son unos mapas que les pueden servir. Los voy a compartir de una vez todos. Ahí los 2 primeros documentos que voy a compartir son de transporte intermodal, son unos mapas específicamente de ello. Y los 2 segundos es la proyección de redes de transporte en Colombia con visión 2035. Tengan en cuenta, por favor, que el Plan de Maestro de Transporte en Colombia tiene una vigencia de 20 años. Por lo tanto, la construcción del Plan Maestro de Transporte del país se generó en 2015 y tiene una vigencia o una visión estratégica 2035. Y estos documentos que están en PDF le pueden servir de base como imágenes de referencia para el tema de, más que todo, de mirar cómo está la infraestructura logística en el país para poder hacer transporte, ya sea intermodal o multimodal. Repito, los 2 primeros que voy a subir hacen referencia a intermodalismo y los 2 segundos a multimodalismo. Solo son, cada uno es una hojita de PDF y también los pueden encontrar en el link que está en la guía de aprendizaje y en el material de apoyo para que por favor lo tengan en cuenta. Instructor, ¿la evidencia se debe subir cuándo? ¿Hasta cuándo hay plazo? Las 2 evidencias tienen plazo hasta el 29, pero la primera tiene fecha de corte anterior. La primera tiene corte del 26, es decir, al sábado, aunque, repito, se puede subir hasta el 29, y la segunda tiene corte hasta el 29. Pero como usted puede observar, prácticamente están listas las evidencias para que usted las pula bonito, le ponga color, las ponga muy interesantes
muy atractivas y listo. Bien, les acabo de compartir los 4 PDFs. Repito, los 2 primeros son más centrados o más ubicados para intermodalismo y las 2 segundas son para multimodalismo. Bien, por aquí teníamos levantar la mano. Andrés, siga, por favor. Señor instructor, qué pena molestarlo. ¿Será que su merced me puede regalar toda la presentación, por favor? Muchas gracias. Ya mismo la subimos también. Voy a hacer las conclusiones y cierre y voy a tratar de subirles esta Los presentación. 2 primeros PDF, ¿para qué? ¿Perdón? Los 2 primeros PDF son para intermodal. Correcto, intermodal. Todo tiene esa secuencia. Lo primero intermodal, lo segundo multimodal. Entonces, los 2 primeros PDF que se subieron son para intermodal, los 2 segundos son para multimodal. Inmediatamente terminemos, también les subo esta presentación al grupo. Me toca en PDF por el tamaño de las imágenes y la resolución, no carga vía WhatsApp por peso. Entonces la paso a PDF, se comprime y se la comparto, pero igual ella tiene la opción de editar. Bien, entonces como conclusiones y cierre, hay que tener en cuenta que el transporte intermodal se centra en la estandarización y transferencia de unidades de carga, mientras que el multimodal se enfoca en la gestión integral del transporte bajo un único contrato o documento de transporte. ¿De acuerdo? ¿Qué buscan los 2 modelos? Básicamente mayor flexibilidad dependiendo de las necesidades de cada empresa o cada generador de carga, y también dependen de la naturaleza y de la variedad de las cargas que se van a transportar. Pero lo que sí queda claro es que para tener mayor eficiencia en el transporte, hoy en día se utiliza el multimodalismo, es el de mayor eficiencia. Muy seguramente el intermodalismo presenta mayores ventajas en cuanto a costos, pero sí requieren de una mayor intervención administrativa y de una mayor gestión y operación por parte del dueño de la carga o el expedidor de la carga, puesto que hay que estar controlando punto por punto. Mientras que en el multimodalismo, usted simplemente entrega la mercancía, hace un único contrato y espera que la mercancía haga su tránsito y recorra el punto de origen hasta el punto de destino de la manera más adecuada posible bajo un mismo contrato o documento formal de transporte. Esa sería como la conclusión general de hoy, que también la pueden utilizar en las evidencias que van a presentar. Dudas, preguntas, inquietudes, por favor, algo que resolver. Los escucho. Recomendaciones. ¿Qué les parece los instrumentos que les hemos provisto para tratar de facilitar un poco la construcción de las evidencias? No, sí, parece. Y está bastante estructurado todo. Ya uno ya se organiza bien cuando uno vaya a hacer el póster y el mural. Porque nos dio todo el material. Y Vale, yo lo digo porque yo fui estudiante estuve en un tecnólogo ATSI, me acuerdo el nombre, Sistema de Información, algo así. Y análisis y teníamos desarrollo de todo, o sea, la sistemas de señora, información. yo eso no lo terminé, yo mismo me salí. Y teníamos material que teníamos que ver, material que teníamos todo. Por eso yo estaba confundido con la evidencia pasada, la semana pasada, porque yo, hey, ¿dónde voy a encontrar eso si no encontré? Y por eso nos dice que hay que investigar. Y además es cuando yo hice ATSI, el material no lo daban todito y uno tenía era que leerlo y tratar de buscar o analizar todo el material y de ahí sacarla. Pero en este programa aquí es más investigación, más que todo. O sea, hay material, sí, obviamente, pero ahí hay que investigar también y Sí, bastante. señor. Bastante. Y más que todo por la naturaleza de el tipo de área que manejamos, logística y transporte, es de evolución constante, ¿no? Entonces, solo por citar un tema fundamental, un tema que es crucial para nosotros, todo el tema de costos de negociación, eso se llama Incoterms, o términos de negociación internacional. Ellos cambian cada 10 años. Entonces, ahorita estamos utilizando la versión 2020, pero hay que tener en cuenta que en el 2029 ya sale la versión nueva que empieza a regir a partir del 2030 y cada 10 años cambia. Lo mismo todo el tema de norma aduanera, norma comercial, norma cambiaria que nos aplica, eso cambia muy frecuentemente. Entonces, precisamente el programa está diseñado
para fortalecer las competencias de los aprendices en cuanto a indagar, en cuanto a investigar, en cuanto a estar al día, puesto que es un área muy dinámica, de cambios muy frecuentes. Y eso es lo que la hace tan interesante y tan altamente competitiva, ¿no? Y también la hace de manejo de pocos, porque no todo el mundo tiene esas condiciones o capacidades y competencias para estar actualizándose. Y por eso el negocio del transporte está rentable, porque las personas que estamos en transporte, que estamos en logística y que nos apasiona esto, estamos como muy a la vanguardia y siempre estamos generando alternativas de mejoramiento continuo, pero sobre todo de permanencia en el mercado en razón a la actualización. Entonces eso resulta interesante. Y por lo mismo es que procuramos, o procuro yo, porque si ustedes miran el programa muy seguramente en la misma entidad y con otros instructores, no, se limitan a la guía de aprendizaje, el material de apoyo y construir las evidencias. Yo procuro estandarizar todo con ustedes, todo ponerlo actualizado en términos reales y actuales, para que todos vayamos bajo el mismo criterio, bajo las mismas directrices, formándonos o puliendo las competencias que ya tenemos. Eso es, mis estimados. Entonces, por hoy, si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, los dejo para que aprovechen el resto de jornada, tanto descargando el material como construyendo sus evidencias. Les podría asegurar que en una hora de trabajo que ustedes se dediquen a pulir la información, tendrán sus evidencias construidas y obviamente podrán ser cargadas ya a la plataforma. Las recomendaciones de siempre: no se confíen del tiempo, procuren hacerlo de una vez para que se vayan alivianando de las cargas académicas y por supuesto para tener la opción de que de pronto haya alguna corrección, alguna situación que mejorar, lo puedan hacer, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, si no hay más dudas, preguntas, inquietudes, aportes, los dejamos y nos encontramos hasta una próxima oportunidad. Mañana aspiramos ya a colgar la grabación para que ustedes también la puedan mirar en el caso de ser necesario, ¿de acuerdo? Sí, señor, muchas gracias. Vale, a ustedes, muchísimas gracias a todos, una feliz noche, que les rinda bastante en la construcción de estas evidencias. 17603. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, feliz noche a todos. Yo escucho muy entrecortado porque vengo viajando. Muchísimas gracias, feliz noche para todos. A ustedes, muchas gracias. Señor instructor, que Dios lo bendiga, gracias. Hasta luego, Amén, compañeros. muchas gracias. Hasta luego. Puede, efectivamente.